Prédica número 2644, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 24 de enero del 2016. Habitando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, permaneciendo bajo la soberanía del Señor. Amén. Y hoy estuvimos cantando todo el mensaje que el Señor tiene para nosotros en estos días. La semana pasada, entre todas las citas que les di, hice alusión al Salmo 91. Amén. Y pensé, y luego uno sabe que no es uno el que pensó, es el Señor. El Señor quiere que nos vayamos al Salmo 91. Ahora, el Salmo 91 es muy importante. Número uno, es parte de toda la Escritura. Por lo tanto, es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la segunda cosa es que, déjenme contarles algo. El diablo odia el Salmo 91. Odia toda la palabra de Dios, pero tiene algo con ese Salmo 91. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Por qué sé que el diablo odia de manera especial el Salmo 91? Bueno, si hacemos lo que el Salmo 91 dice, sabe que somos materia perdida para él. Pero hay otra razón. ¿Cómo sé que el diablo odia de manera particular el Salmo 91? Lo sé por mi Biblia. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo? ¿Alguien se acuerda qué pasó cuando el diablo lo subió al pináculo del templo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Le citó textualmente el Salmo 91. Ahora, ¿qué tiene que hacer el diablo con el Salmo 91? Excepto que lo odie de tal manera que se lo sabe de memoria. Amén. Y buscó tentar a Jesús citándole algo que está escrito, por supuesto fuera de contexto. Y provocando hacer que Jesús violara el principio que está en el Salmo 91. Y si Jesús hubiera violado ese principio, el diablo lo tiene, pues. De la misma manera como cada vez que nosotros violamos los principios del Salmo 91, el diablo nos pesca. En el Salmo 91 vamos a estudiar que 3 cosas debemos hacer nosotros. ¿De qué 3 maneras o qué 3 maneras tiene el Señor para liberarnos de lo que sea? Y hay más, pero el Salmo 91 menciona a qué 8 cosas nos exponemos si nos salimos de esa cubierta. ¿Sí? Así es que obviamente no voy a poder hacerlo todo hoy, ¿verdad? Pero por lo menos empecemos haciendo algo y vamos a entrarle al Salmo 91. Ahora, para poder entenderlo, es necesario entender otras cosas. Y así es con el resto de la Biblia. Si queremos tener nosotros el cuadro bien armado, no podemos apresurarnos y sacar conclusiones con las herramientas que empecemos a tener o las piezas que empecemos a recoger del rompecabezas. Siempre va a haber otras piezas que estamos dejando afuera. Entonces, dediquémonos a recoger todas las piezas de información que el Señor nos da y podremos tener entonces el cuadro completo. Podremos ver las lecciones y los principios espirituales que Dios tiene para nosotros allí. El Salmo 91 hace alusión directa al tabernáculo de Moisés. De hecho, los judíos, ellos afirman, ahora, si no es así, pues un día lo sabremos, no nos vamos a quitar la vida por eso. Pero ellos en su tradición oral afirman que fue Moisés el que escribió el Salmo 91. ¿De acuerdo? Como les digo, si no fue así, pues algún día lo sabremos, ¿verdad? ¿Qué importa quién fue el instrumento humano para escribir el Salmo 91? El Señor nos dio el Salmo 91. Amén. Si fue Moisés, Moisés tenía una relación especial, particular con ese tabernáculo, porque a nadie más que a Moisés Dios le dio el privilegio de llevárselo a los cielos y mostrarle este tabernáculo celestial. Amén, que se llama el Señor Jesucristo. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo quiero introducir a mi hijo al mundo, quiero introducir a mi hijo a mi pueblo, pero todavía no es
tiempo para que Él se manifieste en persona. Así es que te voy a dar una sombra, un tipo, una figura. Te voy a dar una fotografía, te voy a dar un modelo. Y es a través de ese modelo que yo voy a instruir a mi pueblo en cuanto a quién es mi hijo, quién es el redentor, el mediador. Amén. El Señor Jesucristo. Así es que Dios le reveló este tabernáculo a Moisés, empezando con los muebles de arriba y descendiendo hasta llegar a los muebles de abajo o del atrio. Allí lo tienen ustedes, allí tienen ustedes el diagrama. Pero Dios le mostró a Moisés los pies del Señor Jesucristo. Tiene que haber sido así. Y Dios le dijo: Moisés, los pies de mi hijo son como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Amén. Moisés, a los pies de mi hijo hay redención, hay salvación, hay perdón de pecados. Los pies de mi hijo son como bronce, porque los pies de mi hijo, si nosotros lo invitamos a entrar al corazón, todo el terreno que pisen, esos pies traen juicio a todo aquello que deba ser juzgado, y redención y salvación una vez el Señor ha juzgado nuestro pecado, nuestra falta. Entonces le dijo Moisés: pues si vamos a edificar un santuario que va a representar a mi hijo, pues no puedes poner 2 pies de bronce ahí, pero ¿sabes qué? Haz un altar. Eso va a ser la mejor aproximación que podemos hacer para describir los pies de la estatura del Señor Jesucristo. Amén. Aquella mujer pecadora, cuando Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, ella entró y se coló por detrás y se postró detrás de la silla donde estaba sentado Jesús. Y ella, se recuerdan que traía un frasco de alabastro y empezó a derramarlo a sus pies y empezó a enjugar sus pies con lágrimas. Ella tuvo una revelación de esos pies y empezó a ministrar esos pies. Cuando terminó, Jesús le dijo: hija, tus pecados son perdonados, vete en paz, vete en paz. Tocaste el bronce. Amén. Tocaste la sangre, tocaste la salvación, tocaste la redención que hay a los pies. ¿Saben qué hacen los pies de Cristo? Aplastan la cabeza de la serpiente. La serpiente puede herir esos pies todo lo que quiera, pero cuando los hiere, esos pies vienen y dan sangre para que esa cabeza sea aplastada, sea quebrantada. Los pies de Cristo fueron representados en ese tabernáculo por medio de un altar de bronce. Es el lugar a donde vamos en arrepentimiento, en confesión, en entrega. Usted arrepiéntase y entregue todo lo que deba. Allí va a estar la sangre, allí va a estar el perdón que necesita, allí va a estar la reconciliación. Ahí usted va a ser justificado. Amén. Bueno, luego vino Dios y le dijo a Moisés: Moisés, te voy a decir la mejor manera para representar y dar a conocer a mi pueblo los lomos del Señor Jesucristo, los lomos de mi hijo, es a través de una fuente de bronce. ¿Por qué? Porque en los lomos del Señor Jesucristo está todo el poder que necesitamos para ser lavados, ser limpiados con agua. Las aguas de su naturaleza, las aguas de su verdad, las aguas de su palabra. Aguas para limpiar cualquier forma de enojo, de pleito, de falta de perdón que alberguemos nosotros en el corazón. Así es que le dijo: pues Moisés, los lomos de mi hijo los vamos a representar como una fuente, porque esos son sus lomos. De hecho, a la altura de los lomos tenemos los órganos de limpieza del cuerpo, y es en los lomos del Señor Jesucristo que encontramos limpieza. Amén. En nuestra vida, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Luego le dijo: bueno, eso va a estar en el atrio, pero ahora en el lugar santo, vamos a ver. Te voy a decir, Moisés, cómo vas a representar el corazón de mi hijo, el corazón del Redentor, del Señor Jesucristo, del Verbo de vida, del Salvador, el corazón del Señor Jesús. ¿Por qué necesitamos el corazón del Señor Jesús? Porque es en oración que Él une su corazón al nuestro. Amén. Y su corazón es por el Padre, es por Dios. Y cuando aprendemos a orar, entonces lo que hay en el corazón de Jesús empieza a formarse en nosotros, ese amor por el Padre, ese amor por agradar al Padre. Amén. Amén. Así es que Moisés, pues no puedes fabricar un corazón de oro y ponerlo en el santuario, no nos va a funcionar bien. Pero ¿sabes qué? Hagamos un altar de oro donde se queme el incienso. Cuando uno ora, uno toca el corazón del Señor Jesucristo. Cuando uno ora, uno escucha el palpitar del corazón del Señor Jesucristo. Amén. Cuando uno ora, se forma en uno ese amor que Jesús tiene por su Padre. ¿Sí? Luego le dijo: ok, ahora
necesitamos dar a conocer la diestra o la mano derecha del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que Moisés, pues una mano de oro no nos va a funcionar mucho, pero sabes que hagamos un candelero de oro con 22 almendras, 22 manzanas, 22 flores, con 7 lámparas, sus despabiladeras, sus lámparas, para que alumbre ahí en el lugar santo. Una figura de la palabra, que es la diestra del Señor Jesucristo. Es la espada de luz, la espada de la palabra que hay allí. Amén. Gracias, Jesús. Así es que le dijo Moisés, cada vez que mi pueblo vea ese candelero, mi pueblo va a entender, va a conectar la diestra del Señor Jesucristo con el poder de la palabra de Dios, con la luz de la palabra de Dios. Amén. No dice la Biblia, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime. ¿Por qué es sublime? La diestra de Jehová es su palabra, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de su palabra, la luz de su palabra. Esa es la diestra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Siguen allí o ya se fueron a algún lado? Sí, gracias a Dios. ¿Saben por qué estudiamos tanto el tabernáculo? Porque amamos a Jesús. Amén. Y el salmista dijo, en su templo todo proclama su gloria. Cada detalle, cada color, cada medida, todo lo que Dios puso en ese tabernáculo es para darnos a conocer la gloria, la naturaleza del Señor Jesucristo. Amén. Y en ese tabernáculo Dios puso los muebles de esa manera para ayudarnos a entender que es una escalera. Él quiere que vayamos edificando todas estas experiencias en nuestra propia vida, y así Cristo va creciendo en nosotros y Él nos va convirtiendo a nosotros en un santuario, en un tabernáculo viviente. Amén. Entonces Moisés tiene que haber visto la mano izquierda del Señor Jesucristo, y Dios le dijo, pues ¿sabes qué vamos a hacer para dar una lección acerca de lo que hay en la mano izquierda del Señor Jesucristo? Vamos a hacer una mesa de madera de acacia cubierta de oro, y vamos a poner 12 panes en 2 filas de 6 panes, y vamos a quemar frankincenso sobre cada una de esas 2 filas de panes. Y la gente entonces va a entender que la izquierda del Señor Jesucristo, que así como la derecha es la luz de su verdad, la espada de su palabra, la izquierda es el pan, el sustento, amén, de su palabra, la fuerza, la fortaleza que encontramos cuando hacemos nuestra su palabra. La izquierda es el escudo de la palabra, la derecha es la espada de la palabra, la izquierda es el escudo de la palabra. Amén. Ninguna ofensa para los que son zurdos. Amén. Gracias a Dios. Así es que en la mano izquierda, en la mano derecha encontramos todo el conocimiento teórico que necesitamos. En la mano izquierda encontramos toda la fortaleza, la fe, el sustento que necesitamos para ahora salir y hacer lo que el Señor nos ha enseñado, lo que hemos aprendido. Amén. Todo eso está en el lugar santo. Y le dijo ahora a Moisés, ¿cómo le hacemos para representar la cabeza del Señor Jesucristo? Cabeza significa soberanía, gobierno. Cabeza significa Él es el que manda, el que gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que Él fue dado por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. ¿Lo dice o no lo dice? Alguien dirá, ¿por qué solo a su iglesia? Bueno, Él es cabeza sobre todas las cosas, punto. Pero solo la iglesia entiende de qué se trata. Y efectiva y prácticamente encuentra, o ojalá, camina para finalmente encontrar esa soberanía y entender que de lo que se trata es de vivir bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que Él nos pide, ser y hacer lo que Él quiere que seamos y hagamos, rendirnos a su soberanía, poniendo así en el altar nuestra propia soberanía carnal. ¿Qué es nuestra propia soberanía carnal? Es algo así como, yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Aló? Eso se tiene que ir. Y para eso Dios trazó un camino. Amén. Y encima de esta arca pusieron el asiento de la misericordia o el propiciatorio con los querubines de gloria aquí, para representar un principio tremendo, increíble, maravilloso. Una vez al año, Dios le dijo a Moisés, una vez al año para el día de la expiación, el sumo sacerdote tiene que hacer aquí una ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado requería que la sangre fuera rociada al pie del altar.
¿verdad? Y luego las otras ofrendas requerían que la sangre fuera rociada sobre el altar y en los cuernos del altar. Pero le dijo, toma esa sangre de la ofrenda por el pecado y una vez al año quiero que la introduzcas acá al tabernáculo, al lugar santísimo del tabernáculo. Quiero que te pongas del lado de atrás del arca y quiero que rocíes 7 veces esa sangre sobre los querubines, sobre el propiciatorio. 7 veces, hasta que quede cubierto cada milímetro de este asiento de la misericordia o propiciatorio. Y luego, pues, por supuesto, había un velo, ¿verdad? Entre el lugar santo, este era un velo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo, y él tenía que rociar en dirección al velo 7 veces. Me he comido parte de la información porque no es nuestro tema, pero cuando ofrecían ofrendas por los pecados de ignorancia, tenían que rociar de este lado del velo la sangre y tenían que rociar con esa sangre los cuernos del altar de la oración. Pero el día de la expiación también tomaban de esta misma sangre y también rociaban los cuernos del altar de oro de la oración con esa sangre. Amén. Y luego salía el sacerdote, pues finalmente después de haber hecho eso en el santuario. ¿Saben qué hacía con eso el sacerdote? Habría un camino de sangre entre el hombre que empieza su jornada aquí abajo y Dios el Padre. El arca, la Biblia 2 veces le llama el estrado de los pies de Dios. Amén. Por algo dice el Señor Jesucristo, bueno, o dice la Biblia en Primera de Timoteo, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En la dispensación del Antiguo Testamento era un santuario lo que mediaba entre Dios y los hombres, pero resulta ser que ese santuario es una figura de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hay un camino de sangre para que los hombres puedan dar inicio a su jornada y puedan caminar todo el camino y llegar hasta el final de la jornada, que es hacer al Señor Jesucristo ser el Señor soberano sobre todas las cosas en sus vidas. Amén. Entonces, este propiciatorio era una cubierta de sangre sobre el pueblo de Israel. Miren, mientras uno se mantenga acá en el santuario, uno está bajo esa cubierta de sangre. Lo hemos representado de diferentes maneras a lo largo de los años. ¿Se acuerdan que una vez saqué un paraguas y le pusimos una tela roja? Eso es esta sangre, la sangre de la expiación o la sangre de la misericordia. Es un paraguas. Es un paraguas. Debajo de este paraguas de la sangre de la misericordia estamos seguros, estamos amparados, estamos amparados. Afuera puede estar lloviendo, puede haber tempestad, puede haber tormenta, lo que sea, nosotros estamos amparados. Amén, amén. Bueno, si nos toca la tormenta nos va a mover un poquito, pero no nos va a tocar en el sentido de si no estuviéramos amparados. Sí, debajo de esta cubierta estamos seguros, estamos amparados. Y mientras estemos debajo de esa cubierta, déjenme decirles algo, tenemos garantizada la victoria. El secreto es estar debajo de esa cubierta, no salirnos de allí. Alguien dirá, yo le entregué mi vida a Jesús hace años, ya soy salvo, estoy debajo de esa cubierta, no importa lo que haga. No, haga cualquier cosa que sea contrario a estos principios y usted está automáticamente afuera de la cubierta. Y hay 8 cosas que nos alcanzan mencionadas en el Salmo 91. Si mencionamos el resto de la Biblia, 899,000 cosas que nos van a alcanzar. Pero en el Salmo 91 hay 8 cosas a las que nos exponemos si nos salimos de debajo de esta cubierta, de debajo de este paraguas. Amén. Así es que el diablo odia este salmo. Y el diablo, su idea cuando tentó esa tercera vez al Señor Jesucristo fue, lo subió al pináculo del templo y le dijo, ¿por qué no te lanzas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no te lanzas? O sea, haz un espectáculo y date a conocer. ¿Qué mejor manera que darte a conocer en medio de un espectáculo? Monta un espectáculo y date a conocer. Da a conocer tu poder, da a conocer tu gloria. El único problema es que el plan maestro del Padre no era que fuera a través de un espectáculo, que Jesús se iba a dar a conocer. Y el diablo le dijo, porque está escrito, a sus ángeles mandará que te sostengan y que no dejen que tu pie se tropiece en piedra. Salmo 91. Ahora, ¿es cierto lo que le citó el diablo al Señor Jesucristo? Es el Salmo 91. Pero ¿dónde estaba el problema?
Jesús tenía que salirse de debajo de la cubierta de la soberanía del Padre para tirarse del pináculo del templo. Si Él lo hubiera hecho, los ángeles no hubieran estado allí para sostenerlo. ¿Ven lo que significa entender la Biblia a medias y buscar aplicar solo lo que nos conviene, fuera de contexto? ¿Sí? Jesús dijo, ¿cómo le respondió? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Así le respondió esa tercera vez, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la tentación? Salirnos de debajo de su soberanía para hacer nuestra propia soberanía. Amén. ¿Lo ven? Bueno, allí tienen. Entonces vámonos al Salmo 91. Salmo 91. ¿Qué dicen si lo leemos todos juntos? Todito el Salmo. Todos en voz alta. Eso es bien poderoso. A mí me gusta mucho cuando lo hacemos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hacerlo de manera enérgica. Gracias, Señor. El Salmo 91 empieza diciendo el que habita. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Hey! Si hubiéramos leído esto en idioma hebreo, adivinen qué palabra hubiéramos leído al final del verso 16. Salvación. Yeshua. Le mostraré a Yeshua, le mostraré a Jesús. Amén. Muy bien. Así es que aquí lo tienen. Hay 3 cosas que este salmo nos pide hacer y todas ellas derivan del hecho de conocer al Señor. Amén. La primera es habitar al abrigo del Altísimo. Es la primera cosa para que el Señor nos libre de la manera como quiere hacerlo de estas cosas de las que Él quiere librarnos. Número 1 es habitar al abrigo del Altísimo. Amén. La segunda cosa que el Señor quiere que hagamos o requiere que hagamos es poner en Él nuestro amor. Y la tercera cosa es invocar su nombre. Amén. Esas tres cosas. Pero la primera es el que habita al abrigo del Altísimo. Y así podemos salirnos de debajo del abrigo del Altísimo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar significa sentarse en quietud. Es la palabra yashab. Sentarse en quietud. Morar, permanecer, establecer, más bien establecerse, casarse. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es el abrigo del Altísimo? Seter. En la Biblia King James lo traduce en el secreto.
Es el lugar secreto. Es una cubierta, un escondedero, un refugio. ¿Sí? El que se sienta en quietud debajo de, en este lugar secreto, en este lugar de refugio, en este lugar de refugio. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, sombra es sombra, pero la palabra morar, ¿saben qué significa? Lul, significa pasar la noche, quedarse a pasar la noche, quedarse a pasar la noche. ¿Y eso qué tiene de importante? Bueno, ¿qué hace usted cuando usted está pasando por una noche espiritual? Permanece en quietud bajo la cubierta del Altísimo. ¿O sale gritando a contarle a todo el mundo cuán injusto es Dios con usted? Porque miren lo que está pasando en mi vida. Amén. Quedarse a pasar la noche, o sea, no salir de ahí, no importa si es de día, si es de noche, no importa qué. Quedarnos allí. Cuando hemos conocido su nombre, nos vamos a quedar allí, porque sabemos en quién podemos confiar. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Examinemos algunos versículos acá. Habitar al abrigo del Altísimo, o en el lugar secreto del Altísimo. Los miércoles estamos empezando a estudiar Cantar de los Cantares, y algún día vamos a llegar al capítulo 2. Solo vimos como el 10% del versículo 1 este miércoles que pasó. Pero ella, ¿se acuerdan que él se refiere a ella y dice: paloma mía, que estás en lo escondido de escarpados parajes? Es la mismísima palabra para el secreto de Dios. Para el secreto de Dios. Ella habita allí, ella conoce este lugar, ella sabe permanecer debajo de este paraguas, amén, de su misericordia, bajo la sombra de sus alas. Ella sabe permanecer allí, no importa qué esté pasando, no importa nada. Ella sabe que ese es el lugar seguro y nunca va a salir de allí. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos pasa una cosita y salimos corriendo? Y saben que cuando algo no sale como nosotros queremos y nos enojamos, nuestro enojo da testimonio de que no nos interesa la soberanía de Dios. No interesa si a Dios le guste o no le guste. Lo que interesa es que yo quiero hacerlo. Amén. Y cuando no nos sale y nos enojamos, despertemos. Eso significa que no conocemos la soberanía de Dios. Queremos insistir en hacer nuestra propia soberanía. Amén. Número 1. Y número 2, ¿saben a dónde conduce al ser humano su enojo? Ahora, este es un término personal, yo lo llamo así. Lo conduce a cometer suicidio moral. Y como las cosas no salen como yo quiero, entonces ahora Dios que mire qué hace conmigo. Y de un paso descendente damos el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso, y empezamos a alejarnos de Dios, y empezamos a atrevernos a hacer cosas que antes no hacían, y esa cosa nos va a llevar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, hasta que nos encontremos en un estado bastante deplorable. Ahora, gracias a Dios podemos todavía clamar y decir: Jesús, ayúdame, ayúdame. Y el Señor va a estar allí para ayudarnos. Pero nos habremos expuesto a estas 8 cosas que vamos a estudiar algún día, que menciona el Salmo 91. Y a lo mejor alguna de esas haga que nos regresemos, pues. Amén. Y no queremos eso. ¿Sí? Bueno, les estoy diciendo que caminar con Dios es maravilloso. Pero requiere necesitamos hacer las elecciones correctas. ¿Sí? No podemos caminar con Dios buscando hacer nuestra propia voluntad y pelearnos con Dios cada vez que no nos podemos salir con la nuestra. Eso no es caminar con Dios, eso es jugar algún tipo de juego, eso es vivir algún tipo de engaño. ¿Sí? Caminar con Dios es la cosa más maravillosa que existe. Si no nos salimos del camino, tarde o temprano vamos a encontrar estas alas debajo de las cuales estamos seguros y nunca vamos a querer salir de allí, no importa qué. ¿Sí? Bueno, entonces, vámonos al Salmo 27. Salmo 27. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Veamos esto de habitar al abrigo o en la sombra o en el lugar secreto del Altísimo. Ahora, si Él es el Altísimo,
no busquemos nosotros remontarnos todavía más alto y creer que podemos salirnos con la nuestra. Adivinen quién buscó levantar su trono por encima del trono de Dios un día allá atrás. Se llama Lucifer. Adivinen qué le pasó. Bueno, Salmo 27, del 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Lo reservado de su morada, la palabra reservado es la palabra secreto aquí. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque permanecemos en su tabernáculo. ¿Qué es este lugar secreto? Es su tabernáculo. Por eso me tomé el trabajo de dibujar todo esto. ¿Cómo permanecemos nosotros en su tabernáculo? Bueno, si estamos compungidos de corazón y pidiéndole perdón a Dios por algo, estamos en su tabernáculo, estamos en el altar de bronce. Si estamos buscando limpiarnos de todo este enojo y toda esta falta de perdón, estamos en la fuente de bronce. Si estamos buscando a Dios en oración, en el grado que sea, estamos en el altar de oro. Si estamos estudiando nuestra Biblia, buscando entender y buscando asimilar el mensaje que Dios nos escribió a nosotros, estamos en el candelero. Si estamos agarrando fuerzas para practicar lo que sabemos, estamos en la mesa con los 12 panes. Y si estamos rindiéndonos a su soberanía y diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, estamos en el arca y en el propiciatorio. Amén. Si estamos conscientes de cuánta misericordia hemos recibido de parte del Señor, porque podemos vernos a nosotros mismos, estamos en el propiciatorio definitivamente. Amén. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Es allí donde vamos a estar nosotros seguros. Y mientras permanezcamos allí, Él va a pelear nuestras batallas y Él nos va a dar la victoria y vamos a estar felices. Pero no nos salgamos de allí. Un berrinche nos saca de allí. ¿Sí? Cuando no lo manejamos bien. Como les digo, un enojo, ¿sí? No importa si es consciente, no importa si es inconsciente. Cualquier forma de enojo nos puede sacar de allí si nosotros no lo manejamos bien. Y después terminamos en un estado bastante deplorable. Vámonos al Salmo 31, verso 19. Salmo 31, verso 19. Miren, estamos pasando por alguna situación difícil. No huyamos de Dios, huyamos a Dios. Prendámonos de Dios, corramos y prendámonos del Señor Jesucristo. Amén. Y amparémonos bajo la sombra de sus alas. ¿Sí? Alguien dirá, pero el Señor esta sí no me la va a pasar. Bueno, ¿qué cree? Que se ha cortado la misericordia de Dios para salvar. Amén. Hay perdón de Dios para todo aquello que le confesemos. Ok, muy bien. Salmo 31 del 19 al 20 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto, ahí está la palabra abrigo, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Amén. Está pasando por problemas. Escóndase en Dios, refúgiese en Dios, corra a Dios y escóndase en Él. Clame a Él, no se desprenda, no se despegue, no salga corriendo. No busque redimirse a usted mismo. Ahí es donde nos metemos en líos. Salmo 32, del verso 6 al 7. Dice, y aquí lo tradujeron refugio. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio o mi lugar secreto. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. No solo Dios nos guarda, ese lugar es un lugar musical. Amén. Y vamos a tener un canto aunque afuera esté lloviendo. Pero nosotros estamos amparados bajo la sombra de sus alas.
lo ven. O sea, el único que puede fallar es el ser humano. Dios no puede fallar. Dios no puede fallar. Pero en nosotros está, lo heredamos del primer Adán. En nosotros está este orgullo de redención que nos hace creer que podemos redimir nuestro estado, nuestro enojo o nuestra situación por nuestros propios medios y agarrando por nuestros propios caminos. Amén. Hay gente que tiene unos enojos muy profundos, en lo más profundo de su corazón, de su voluntad, y ni siquiera son enojos conscientes. O sea, ni siquiera podemos decir es por esto y esto y esto. A lo mejor son cosas que pasaron ya hace tanto tiempo y que reprimimos de tal manera que están completamente reprimidos en alguna esquina de nuestra mente inconsciente. No tenemos conciencia de esas cosas, pero créanme que el efecto de tener eso se deja ver en nuestras elecciones, en nuestra conducta, en la manera como hacemos nosotros las cosas. Amén. Y a veces tenemos esa cosa adentro y buscando redimirnos, lo que hacemos es que cometemos suicidio moral. Esa no es la manera. Escondámonos en Dios. Bueno, Salmo 61, del 1 al 4. Salmo 61, del 1 al 4. Pensaba irme más o menos rápido y darles las 3 cosas que Dios nos pide, pero ¿saben qué? Me voy a concentrar solo en la primera, si no, no les voy a dar bien ni esta ni las otras 2. Ok, Salmo 61, del verso 1 al 4, dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio o mi lugar secreto, ¿verdad? Torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Yo nunca me voy a salir de debajo de tu soberanía. El diablo trató de hacer que Jesús se saliera de la soberanía del Padre e hiciera su propia voluntad cuando le dijo: tírate del pináculo del templo, que todo el mundo vea cómo desciendes flotando sobre las alas de los ángeles. ¿Y qué crees? ¿Que no van a creer en ti que eres el Hijo de Dios después de ver algo así? No tentarás al Señor tu Dios, le respondió el Señor Jesucristo. Amén, amén. No tentemos a Dios, entre paréntesis, ¿sí? Pero ¿qué es habitar bajo la sombra de sus alas? Es nunca salirnos de su soberanía. ¿Y cómo sé yo cuál es la soberanía de Dios? Bueno, ¿qué le gusta a Dios y qué no le gusta? No hay ser humano sobre este planeta que no sepa qué es bueno y qué es malo. Me está diciendo que también las tribus aborígenes que están en alguna isla remota saben qué es bueno y qué es malo. Ajá, es exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Cómo lo sé? Bueno, número 1, si quiere vaya y entrevístelos. Y va a ver qué le responden. Y número 2, la Biblia dice que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Y en el libro de Romanos dice claramente que Dios puso una lámpara encendida en el corazón de todo ser humano. Se llama la conciencia, y en la conciencia Él escribió su ley moral, y todo ser humano sabe qué es bueno y qué es malo por creación. Amén. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es morar bajo la sombra de sus alas? No haga lo malo, sabiendo que lo es. No viole los principios de Dios. Vamos a estar desamparados, porque nos habremos salido de debajo de la sombra de sus alas. Amén. Leímos el Salmo 61. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vámonos al Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. No, obviamente no. Espéreme. Obviamente lo apunté mal. No es este. Bueno, no importa. Déjenme ver. A lo mejor sí les puedo decir cuál es.
No lo tengo acá. Bueno, no importa, olvídense del Salmo 119, 14. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Examinemos un poquito eso entonces, la sombra del Omnipotente. Pero espero que estemos viendo lo que estoy tratando de decir. Ahí es donde Dios quiere que vivamos. No importa cuánto tiempo tengamos de ser creyentes, no importa cuál sea nuestra estatura y nuestra experiencia espiritual con el Señor Jesucristo, no nos salgamos de los caminos de Dios. No hagamos lo que le desagrada al Señor. No nos salgamos de debajo de la cubierta de sus alas. Amén. Si nos salimos de este paraguas de misericordia, ¿saben a qué quedamos expuestos? Aparte de todo este bombardeo que vamos a estudiar uno de estos días. Pero ¿saben qué hacemos? Nos exponemos a sus justos juicios. Su misericordia aleja de nosotros sus justos juicios que merecemos. Amén. ¿Sí? Creo que en Lamentaciones dice, si no fuera por su misericordia, seríamos todos consumidos. Porque su misericordia está alejando de nosotros lo que de veras merecemos. Porque no somos perfectos. Amén. Pero si nos salimos de allí, hermanos, estamos expuestos a cosechar el fruto de nuestras malas elecciones. Y no va a haber nada interponiéndose. Y después, ¿quién tuvo la culpa? Después, ¿quién tuvo la culpa? Nosotros. Ok, vámonos ahora al Salmo 17, del 8 al 9. Estamos trabajando solo en los salmos, no solo aquí está todo esto, pero Salmo 17, del verso 8 al verso 9. No huyamos de la soberanía de Dios. No creamos que vamos a salirnos con la nuestra haciendo lo que bien nos parezca. Cosas contrarias a los caminos de Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. El diablo odia la soberanía del Señor Jesucristo. Originalmente él estaba debajo de esa soberanía, pero un día se le ocurrió la genial idea de, ¿y por qué tengo yo que ser su criado? ¿Por qué no me puedo yo sentar en el trono para variar? ¿Por qué no puedo hacer mi propia voluntad para variar? Ese es el camino de Lucifer. Ok, Salmo 17, del 8 al 9. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bajo la sombra de sus alas vamos a estar seguros. ¿Qué es estar bajo la sombra de sus alas? Pues, es no ofenderlo, no violar sus mandamientos, no buscar hacer nuestra propia soberanía. Salmo 36, del 7 al 9. Salmo 36. Del 7 al 9. Oigan esto. Esta es una de las porciones que yo más amo de la palabra de Dios. Salmo 36, del 7 al 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Todo eso es cuando estamos amparados bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su misericordia. Amén. No salirnos debajo del amparo de sus alas, no salirnos de su soberanía, no buscar hacer nuestra propia voluntad. Salmo 57. Salmo 57. Ahora, no digamos, este mensaje está re bien para mi vecino. En el grado que sea, todos buscamos escabullirnos y salirnos de debajo de la soberanía del Señor cuando lo que Dios hace no nos parece. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y buscamos salirnos con la nuestra. Amén. ¿Alguna vez los papás le han dicho, no quiero que vayas a tal lugar? ¿Y usted espera a que los papás se duerman? Y calladita la boca, baja las gradas, sale por la puerta, ya lo tiene todo armado y se les escapa.
Bueno, ¿qué cree? ¿Que sus papás no se van a dar cuenta? Ahora cuénteme cómo le fue al día siguiente, cuando se dieron cuenta. Si nuestros padres terrenales son así de inteligentes, ¿cuánto más Dios nuestro Padre? No nos vamos a escabullir. Amén. Bueno, Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La tentación de rebelarnos, la tentación de alegar: Señor, ¿por qué no te apuras? ¿Por qué no me respondes? Señor, ¿por qué cada vez esta cosa me está estrechando más, provocándome más dolor, más angustia, más aflicción? Proviene el salmista y dice: yo no me voy a salir de debajo de la sombra de tus alas. No voy a permitir que nada me haga salirme del camino, que nada me haga salirme de tu soberanía y ofenderte. Yo no voy a permitir que nada me haga caer en la tentación de hacer a un lado la palabra de Dios, su ley moral, sus mandamientos, y empezar yo a ofender a Dios, a hacer mi propia voluntad, a pecar. ¿Qué estamos buscando hacer cuando pecamos? ¿Saben qué estamos buscando hacer? Vengarnos de Dios, porque no nos respondió tan rápido como queríamos, porque las cosas no han salido como nosotros queríamos. Bueno, ¿quién es más sabio, Dios o usted? ¿Quién va a tener que cambiar de parecer, Dios o usted? Entonces, bajo la sombra de sus alas, ahí uno se rinde rápido, pero allá afuera vamos a necesitar mucho dolor para que finalmente nos rindamos. Ahora usted escoge, o se rinde por las buenas o se rinde por las malas. Pero no seamos necios, no tentemos a Dios, no nos salgamos de debajo de su soberanía. Alguien dirá: ay, hermano, ¿por qué no se está predicando eso? Porque soy el pastor de la iglesia, sé lo que hacen todos. Ok. Vamos a ver. Hagamos solo ese versículo. Vámonos ahora al Salmo 63. Salmo 63, verso 1. Salmo 63. Vamos a ver todo el Salmo aquí. Dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora él está pasando por un desierto espiritual, está pasando por una noche espiritual. ¿Y saben dónde eligió quedarse para pasar la noche? Bajo la sombra de sus alas. Pero ¿saben qué hacemos nosotros cuando es de noche y empieza a llover? ¡Ah! Como Dios no puede hacer nada por mí, yo voy a ver qué hago por mí mismo. Y empezamos a cometer disparates. Amén. ¿Sí? Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Pero eso es Dios con ellos. Yo estoy seguro bajo la sombra de sus alas. Es de noche, estoy pasando por un desierto, no te siento por ningún lado. Eso es lo que está diciendo: Señor, no te siento por ningún lado. Pero gracias a Dios a estas alturas ya soy lo suficientemente listo como para no salirme de debajo de la sombra de tus alas. Entonces la sombra de sus alas es básicamente dos cosas: su soberanía y su misericordia. Las dos son una sola. Donde está su soberanía está su sangre.
Donde está su sangre está su soberanía. Todo eso lo unió Dios ahí en el último mueble, en el propiciatorio, arriba del arca. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Algo no les parece? ¿Algo los enojó? ¿Algo no les gusta? No sean insensatos. Y no busquen salirse del camino solo porque algo no les gusta, porque algo les duele, porque alguien les ofendió. En el camino encuentran lo que necesitan para poder perdonar. En el camino encuentran lo que necesitan para poder lidiar con su enojo. En el camino van a encontrar la respuesta que necesitan. Y el perdón y la vida y la sanidad, la paz, la salvación. En el camino, no se salgan del camino. Amén, amén. Pero no salimos del camino. Ahora esa es necedad, es insensatez, ¿verdad? Después cuando regresamos todos aporreados. Ok, bueno, no podremos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Salmo 121. Salmo 121. Este es maravilloso. Es uno de los 15 cánticos graduales o salmos de ascenso que hay en la Biblia. Los cánticos graduales son los cantos que cantaba el pueblo de Israel 3 veces al año, cuando dejaban sus casas, sus labores, sus tierras y subían todos a Jerusalén a adorar a Dios. Ellos iban cantando desde su casa hasta Jerusalén estos 15 salmos, y cuando llegaban a Jerusalén, en el atrio del templo había 15 escalones. Entonces cada vez que subían un escalón recitaban un salmo, un cántico gradual. Subían el siguiente escalón, recitaban el siguiente cántico gradual. Subían el siguiente escalón, recitaban el siguiente cántico gradual. Ellos subían a Jerusalén cantando bajo la sombra tipo figura. Amén. Así es que es obvio que si vamos a subir a la nueva Jerusalén, tenemos que tener un canto. Un canto. Amén. Ok, Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La criatura no me puede socorrer. El Creador es el único que me puede socorrer. No nos alejemos del Creador. No nos salgamos de debajo de las alas del Creador y Redentor. Amén. No busquemos en la criatura consuelo. La criatura lo único que va a hacer es enredarnos más, confundirnos más, alejarnos más. Amén. Enredarnos más. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ay, pues yo pienso que Dios ya se durmió porque ya llevo tanto tiempo en estas y no obtengo respuesta. Bueno, pues permanezca bajo la sombra de las alas de Dios, pero no se le ocurra salirse de allí. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. Ahí está la misma palabra que estamos viendo del Salmo 91. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No nos salgamos de debajo de la sombra de sus alas. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, mientras estemos debajo de la sombra de sus alas. Mientras estemos bajo su soberanía, mientras permanezcamos buscando ser fieles y buscando esperar en su redención, mientras permanezcamos bajo la cubierta de la sangre de la misericordia. Pero si nos salimos de allí, el sol sí nos va a fatigar de día y la luna sí nos va a fatigar de noche. Amén. En otras palabras, las pruebas de la vida. Amén. Cuando es de día, cuando es de noche, cuando vemos, cuando no vemos. Las pruebas de la vida no vamos a poder enfrentarlas y van a terminar acabando con nosotros. Amén. Ok, dice: Jehová te guardará de todo mal. Pero eso sí, estamos bajo la sombra de sus alas. Si nos salimos de allí, Dios no nos va a guardar de ningún mal. Vamos a estar expuestos. Y no solo Dios va a permitir el mal, Dios a ese paquete le va a añadir otro paquete. Dios va a crear otro paquete de males. Amén. ¿Sí? Todo esto con la esperanza de hacernos entrar en razón y de hacer que regresemos a refugiarnos bajo la sombra de sus alas. ¿Me estoy explicando?
Amén, muy bien. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma si estamos bajo la sombra de sus alas. Jehová guardará tu salida y tu entrada si estamos bajo la sombra de sus alas, desde ahora y para siempre. Amén. Así es que el primer requisito es: no nos salgamos de debajo de su soberanía. No nos salgamos de debajo de su soberanía. Su soberanía y su misericordia van de la mano. ¿Y cómo sé cuál es la soberanía de Dios? Pues usted y yo tenemos el mismo manual en la mano. Se llama los 66 libros de la palabra de Dios. Amén. Claro que sabemos que le gusta a Dios y que le disgusta. No nos salgamos de debajo de la sombra de sus alas. ¿Se acuerdan que guardaban adentro del arca, entre otras cosas? Guardaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos. ¿Qué es su soberanía? Es caminar en la ley moral de Dios y no salirnos de allí. Es no violar la ley moral de Dios. La ley moral de Dios nos enseña a cómo tratar a Dios y a cómo tratar al prójimo. Entonces regresemos al Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estando allí que diremos a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es permaneciendo allí que Dios nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ¿qué pasa si nos salimos? ¿Qué pasa si nos salimos? El lazo va a estar allí. La peste destructora va a estar allí. Dice: con sus plumas te cubrirá. Ya ven, ahora ya saben qué son las plumas. Son las alas de la soberanía de Dios, de los querubines. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno cuando estamos bajo la sombra de sus alas. Pero si nos salimos de allí, ¿qué va a pasar? Nuestros temores van a terminar acabando con nosotros. Dice: ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué pasa si nos salimos de debajo de la sombra de sus alas? Ahí va a estar la saeta, la pestilencia, la mortandad. Allí van a estar. O sea, nos exponemos. Amén. ¿Lo están viendo? Ok. El diablo tentó a Jesús de lo que está registrado en 3 puntos. Pero el tercero fue la tentación de salirnos de debajo de la soberanía de Dios. Dios tenía un tiempo para que Jesús se manifestara a Israel y una manera como debía hacerlo. ¿Cuál fue la tentación? Hazlo a tu manera. Mira qué buena idea la que te estoy planteando. Hazlo a tu manera. Salte de debajo de la soberanía de Dios. Entendamos que el diablo odia esa soberanía. Eso fue lo que lo metió en problemas. Amén. No nos peleemos con la soberanía de Dios. No nos salgamos nunca de allí. Es que no me gusta lo que Dios está permitiendo. Es porque no lo entendemos. Esperemos. Y les prometo que tarde o temprano entendemos. Porque era bueno. Porque era necesario. Porque era sabio. Porque era perfecto. Pero no nos salgamos de allí. No nos salgamos de allí. Amén. Si nos salimos, quedamos expuestos. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Estos son todos los que no están bajo la soberanía de Dios y que sí fueron tocados por el terror nocturno y la saeta y la pestilencia y la mortandad y el lazo del cazador y la peste destructora y todos los que siguen después. Sí, yo me acuerdo cuando era nuevo, el pastor contó que una hermana dijo: mire, yo ya sé que no tengo que comprar lotería porque no me la voy a ganar. ¿Por qué me está diciendo eso? Dice: porque la Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a mí nunca me va a llegar. Bueno, si seguimos entendiendo así la Biblia, es porque no estamos bajo la sombra de sus alas. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, si estamos bajo la sombra de sus alas. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero ¿qué pasa si
le hemos dado la espalda y nos hemos salido de debajo de esa habitación. ¿Lo ven? Bueno, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es cuando estamos bajo la sombra de sus alas. Cuando estamos bajo la sombra de sus alas tenemos a los ángeles de nuestra parte, peleando nuestras batallas. ¿Sí? Por eso se acuerdan en Corintios cuando Pablo habla del principio del cabello largo. En el caso de la mujer dice señal de poder por causa de los ángeles. Uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, si estamos bajo su soberanía, eso es lo que representa el cabello largo. Significa sumisión a la soberanía de Dios. Amén. Esto está en su Biblia, no se me queden viendo así. Eso significa, miren la conexión con los ángeles. Miren la conexión con los ángeles. Amén. Si estamos bajo la soberanía del Señor, tenemos a los ángeles de nuestra parte, peleando en nuestras batallas. Y dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Debajo de su soberanía tenemos garantizada la victoria en contra de toda la estatura de Lucifer, Satanás, diablo, serpiente y dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré a Yeshua. Le mostraré mi salvación. Todo eso es bajo la sombra de sus alas. Así es que el diablo vino con Jesús y le dijo, haz tu propia voluntad. ¿No te parece buena idea? Dios se tarda tanto. Sus caminos son tan largos y tan complicados. ¿Por qué no lo haces a tu manera? Mira qué buena idea la que te estoy dando. ¿Por qué no agarras por la vía rápida? Porque tienes que esperar tanto. Salte de debajo de la soberanía del Padre. Date a conocer. Jesús dijo, no tentarás al Señor, tu Dios. Amén. No nos salgamos de debajo de la soberanía del Señor por nada. ¿Se está peleando con alguien? Vaya a la fuente de bronce, límpiese de su enojo, de sus pleitos. ¿Hizo algo malo? Vaya al altar de bronce, pídale perdón al Señor, ahí va a encontrar su sangre. ¿No entiende algo? Váyase al candelero, ahí está todas las manzanas que quiera comerse de entendimiento. ¿Se siente débil? Váyase a la mesa con los 12 panes. Amén. Pero no se salga de debajo de la soberanía de Dios, ¿sí? Amén. Bueno, ese es el punto número 1. La otra semana, Dios mediante, hacemos por lo menos el 2. ¿Sí? ¿Nos sirvió de algo esto? Amén. La tentación es que nos salgamos de debajo de la soberanía de Cristo. Porque si lo hacemos, el diablo sabe que allí nos tiene.